¿Crees en la reencarnación? ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Deja tu respuesta en los comentarios, porque hoy profundizaremos en historias que desafían nuestra realidad y demuestran que la vida es mucho más de lo que imaginamos. Pasé tanto tiempo eligiéndote y ahora me regañas. Eso es exactamente lo que le dijo un niño a su propia madre cuando lo regañaron por romper un juguete. Esta es una historia real, compartida por alguien en los comentarios de un video bajo la edición "Tus hijos recordaron viajes anteriores". Créeme, al leer esta edición, se te pondrá la piel de gallina más de una vez. Al fin y al cabo, no tiene sentido inventar ficción sobre tus propios hijos y tu propio destino, sobre todo en el mundo acelerado de hoy, donde el exceso de información apenas nos da tiempo para pensar o recordar algo realmente importante. Así que, para todos aquellos que, impulsados por el impulso de su alma, compartieron estos relatos de encuentros paranormales, no hay razón para mentir. Y si, al final de este video, sienten la necesidad de compartir su experiencia inusual, estaremos encantados de recibirla. Como siempre, los casos más singulares se guardan para el final. Así que, comencemos. La clave para regresar. Sabía cuándo mi hija vendría al mundo. Cuando mi hija aprendió a hablar, me dijo: "Papá, te he esperado tanto tiempo y con tanta impaciencia". Otra historia. Vi a mi hija en un sueño antes de que naciera y hablamos. Recuerdo su rostro en el sueño. Mi esposa ni siquiera esperaba un bebé. Sabía el mes exacto en que llegaría. Muchos niños hablan de esto. Dicen que antes de nacer ya eran adultos, pero los adultos no les escuchan ni les creen. Mi hermana pequeña solía decir esto cuando era niña y me intrigaba. De mayor, con esposo y 2 hijos, se peleó. Corrió al bosque, se subió a un árbol y de repente dio a luz y se hizo pequeña. Le preguntaron cómo había nacido y ella dijo: "Era invierno", y yo, desnuda, con solo un vestido, me quedé helada y dormida, y así nací, la hija de nuestra madre. Lo descartaron todo como una fantasía y no me escucharon. Solo le presté atención a mi hijo cuando empezó a hablar de mi propio parto. No tenía forma de saber esos detalles y no se lo conté a nadie. Por ejemplo, la partera cantó durante el procedimiento e incluso citó la letra. Una partera que canta, eso no es algo que se invente. Guardé silencio hasta que se lo contó a todos. Conexiones de un pasado íntimo. Recuerdo cómo me golpeaste con la llama. Y esta es mi historia. Era muy joven, pero recordaba un incendio enorme y a una chica pelirroja y lacia. Me lo guardé para mí toda la vida, pensando que lo había visto en una película. Años después, a los 22, en un nuevo trabajo, la vi. Fue como un rayo, la de los recuerdos del pasado. Un año después empezamos a salir. Había olvidado nuestro encuentro, pero empecé a tener una pesadilla. Ella estaba al borde de una fogata, en silencio, mirándome. Se me partió el corazón. Una vez le pregunté si recordaba algo de algún viaje anterior. Me respondió: "¿No es el que la quemé?". Añadió que había soñado con ello desde pequeña. Cuando intenté averiguar más, se enfadó y dijo que no quería hablar de ello. Entonces recordé momentos antes de nuestra conversación. Tenía el pelo enredado y cuando me ayudó, me dijo que antes me había costado controlarlo y, en general, comparaba las cosas con algo de otra ocasión. Aunque era inteligente y lúcida, había algo extraño en ella, como si llevara una carga misteriosa que solo ella conocía. Rompimos, pero siempre presentía que algo malo le estaba pasando y llamaba a un amigo en común para saber cómo estaba. Nunca me equivocaba. Después de eso empecé a soñar con ella. Simplemente aparecía, me abrazaba y yo le decía: "Ya nada volverá a funcionar entre nosotros". Y al día siguiente descubría que mi ex quería volver. Ahora estoy casado. Quiero mucho a mi esposa, pero todavía siento una conexión distante con esa persona. El significado oculto y el futuro visto. Un joven predijo el futuro.
Cuando estaba en primer grado, un estudiante de último año me dijo que en el futuro la gente cambiaría de apariencia, que leeríamos en la pantalla pequeña que teníamos en las manos y que tendríamos muchos libros, que todos tendríamos un televisor. Eso fue en 1967, hace 53 años. Siento la presencia de los que han partido. Creo firmemente en todo esto. Siento a quienes han fallecido y siento la energía de los lugares de descanso final, ya sean vacíos o con la presencia de sus dueños. Hablo de cementerios con retratos. Esto me ha asustado toda la vida, hasta que aprendí a superar ese miedo. Me gradué de medicina, pero la sola idea de ir al taller me hacía palidecer. Un día decidí acabar con ese miedo. Entré en la oficina y encontré un cadáver. Me quité la sábana de la cara y casi dejé de respirar del horror. El rostro pertenecía a un abuelo respetable. Pedí permiso para examinarlo y él respondió con calma: «Hijo, no te preocupes, haz lo que quieras, te doy permiso. ¿Qué puedes hacer si elegiste esta profesión? El miedo ha sido vencido, la iniciación ha tenido lugar. Han pasado 30 años y este episodio es inolvidable. No soy intrépido, pero he aprendido a controlarlo. Los difuntos son diferentes. Algunos parecen ser vestimentas vacías, lo que indica que sus almas han pasado a otros planos. Pero otros, más jóvenes, parecen dormir solos y algunos gritan horrorizados. A veces presento la muerte de alguien antes de que ocurra. Fui a visitar a mi jefe y me di cuenta de que estaba en piloto automático, con su cuerpo allí, pero no era así. Le dije a su asistente que estuviera pendiente de su salud. 6 meses después, su hijo llamó para decir que había fallecido la noche anterior debido a una enfermedad subyacente. Los impactantes relatos del comienzo. Mi hermana y yo estábamos discutiendo sobre quién vendría primero al mundo. Me quedé impactada cuando mi hijo de 3 años me contó con todo lujo de detalles cómo nació, citando las palabras de los médicos. Luego describió la salida del hospital, el color del coche que se averió en la carretera y el susto que se llevó. Dijo que era un hombre grande y calvo que conducía una motocicleta enorme. Iba conduciendo, sintió un dolor en el pecho, luego una luz muy fuerte y eso fue todo. Era diminuto. También dijo que recuerda cuando se fue, subiendo al plano superior, y cómo él y su hermana, allá arriba, nos observaban y discutían sobre quién nacería primero. Ella quería irse primero, y él la dejó ir. Dijo que estaba cansado de esperar. Nos observó y nos contó muchas otras cosas de aquella época, incluso la disposición de los muebles. Hay una diferencia de edad de 7 años entre él y su hermana. Tiene 11 años y ya no lo recuerda. Pero nosotros recordamos muy bien sus historias, porque eran aterradoras. Hablaba de todo con gran precisión, incluso decía que hablaba un idioma diferente de adulto, y de hecho, primero habló inglés, algo que descubrí al estudiarlo en la escuela. No era casualidad que se le escaparan palabras e incluso frases en inglés. Nunca creí en esas cosas y ahora no sé qué pensar. El viaje eterno. Conocimientos y habilidades de una vida anterior. Ahora tengo 56 años y recuerdo el momento en que nací y la certeza de que tendría que vivir aquí. Tenía miedo, quería regresar, pero entendía que eso no sucedería. Lo veía como una gran prisión de la que la única salida era vivir esta vida, volver a casa. De niño soñaba con caer en un abismo en un camión. En cuanto caí al suelo, me desperté llorando. En 1980, en el taller mecánico, les expliqué a los chicos lo que tenían que hacer con el motor de un camión. Me preguntaron cómo lo sabía. Les dije que lo había hecho muchas veces. Me preguntaron, ¿y cuándo hiciste eso? Estaba en 8º grado. Me di la vuelta y me fui. Más tarde, lo entendí como un recuerdo del pasado. Los lazos irrompibles. Él sabía que iba a irse. Se llevaron a mi hermano cuando yo tenía 8 años. Le dispararon en la sien. Sabía que iba a morir.
había destruido todas sus notas y diarios de antemano y dijo que era hora de empezar una nueva vida. Años después, no pude tener hijos. Una persona sensible me dijo que el lugar de descanso de mi hermano era demasiado concurrido y que en cuanto quitáramos la foto del monumento, tendría un hijo. Y así fue. Tuve un hijo que es una copia exacta de mi hermano, con una mecha blanca en la sien. A su abuela la llama mamá y a mí Sveta. Me olvidaste en un vehículo en la capital, en 1960. Mientras miraba fotos de una gran ciudad con mi hijo de 3 años y medio, vio el Kremlin y dijo que lo habíamos olvidado en un vehículo de transporte. Viajó con el conductor durante un buen rato, esperando, y luego lo entregaron a un policía. Describió un viejo transporte y la vestimenta de la gente. Parecía de principios de los años 60. Repitió esta historia hasta los 5 años. Hoy dice que no lo recuerda, pero que en el fondo todavía lo recuerda y temía ser abandonado. El regreso y la marca de la esencia. Ya se han desperdiciado 5 años. ¿Para qué? Recuerdo que en mi 5º cumpleaños, tumbado en la cama, pensaba, 5 años ya perdidos. ¿En qué? En tonterías. Le pregunté a mi hijo de 5 años, ¿qué es el alma? Me respondió, es el mundo de mi esencia interior. Mamá, el adulto en esta foto soy yo. Mi padre falleció hace 25 años. Hay una foto de él con mi hermano pequeño. Tuve un hijo. Cuando tenía 3 años, se paró frente a la foto y dijo, mamá, ese soy yo. Estábamos viendo el saltamontes. Le pregunté, ¿quién eres tú en esta foto? Señaló a mi padre y dijo, ese es el adulto. Me quedé impactado. Yo estaba allí y mi padre incluso lo levantó cuando se asustó. Defendí un lugar de conflicto en 1904. Dicen que una marca de nacimiento es señal de una partida abrupta. Tengo una marca en forma de diamante en el cuello. A los 12 años, el nombre Alexei me rondaba la cabeza. A los 27, en un museo, vi el nombre Semtsov Alexei. Descubrí que falleció defendiendo un lugar de conflicto en 1904 de un golpe en la nuca. Tengo otra madre allí que llora mucho. Me llamaba Rita en un viaje anterior. Recuerdo cómo sufría mi madre rogándome que volviera a casa. Recuerdo haber ido a una casa de campo en otoño. De repente oí un sonido seco, un dolor agudo en el pecho y el cielo empezó a dar vueltas. A los 2 años les pregunté a mis padres sobre un pueblo y les dije que vivía allí cuando era Rita y que había otra madre allí que llora mucho. Les dije que había sido una hija muy mala y que necesitaba disculparme. Lo sutil de la memoria. Cuando yo era grande, tú eras pequeño. Mi hijo dice que cuando mi hija mayor era pequeña, él era grande y la sostenía en brazos. Mi padre falleció en 2013 y mi hijo nació en 2016. Dice que vivía en Briansk y que se llamaba Alexei. Llama clavel a un cañón diciendo, no, un clavel es un tanque. Mi padre estuvo en el ejército. Hoy dice que cuando él era grande, yo era pequeña y él trabajaba y tenía hijos. Recuerdo el final de cada uno de mis viajes. A los 13 años recibí una descarga eléctrica y empecé a recordar mis 4 viajes anteriores. Más precisamente, recuerdo el final de cada vida. Recuerdo repetir, haz solo el bien. Mi hijo empezó a hablar un idioma desconocido mientras dormía. Mi hijo, de 5 o 6 años, empezó a hablar en un idioma desconocido para nosotros mientras dormía. Su habla era coherente. Antes de tener a mi hija menor, tuve un parto prematuro, un niño. Mi sobrino me preguntó dónde estaba mi hijo. Le dije que solo tenía 2 hijas. Insistió, sí, pero había un niño. Lo veo, pero no entiendo dónde está. Qué bueno fue perderse aquí cuando tenía 4 años. Le dije a mi madre, te equivocas. Sería la misma, eterna e inmutable. Más tarde, tuve un sueño. Era piloto de nave espacial y hubo un fallo catastrófico. Fui expulsado del universo. Vi la rosa del mundo. Mis últimas palabras fueron, qué maravilloso fue perderme aquí, solo para ver la rosa del mundo. Nuestra memoria se está borrando. Le pregunté a mi hijo de 9 años,
¿por qué no recordamos nuestros viajes anteriores? Respondió, claro, mamá, más de uno, pero si no nos hubieran borrado la memoria, estaríamos abrumados con tanta información. Al fin y al cabo, las computadoras se limpian de archivos innecesarios. Consideraciones finales. Me silenciaron en el escenario. Hasta los 5 años tuve una pesadilla recurrente. Me silenciaban en el escenario mientras bailaba. Le conté a mi madre cómo había nacido y ella me dijo, cállate, y puedo bailar al ritmo de cualquier cosa con solo mirar. No tengas miedo, yo era militar. Mi nieto a los 3 años dijo, abuela, me quemé en un tanque, luego salí y me caí al río, y así me fui, pero fui un buen soldado. Dijo que antes no existía un puente y lloró. Mamá, la biblioteca sigue aquí. Tengo una marca. Recibí una bala en un viaje anterior. Mi padre me contó que cuando tenía 3 años le conté que me caí de un avión en la nieve. Dije que me asaron y me comieron, pero que ya no me dolía. Tengo una marca de nacimiento en el pecho. A los 10 le conté que me había dado una bala. Conclusión: la verdad que te hace libre. Ahora, tras profundizar en estas historias, cada uno puede sacar su propia conclusión. Alguien cambiará su perspectiva sobre la continuidad de la vida. Alguien recordará algo de su viaje que parecía olvidado. Otros desestimarán todo esto como recuerdos falsos o una invención banal. Por favor, aprecie este video y no dude en sumergirse en la sección de comentarios, porque algunas de estas revelaciones personales serán incluso más interesantes para usted que el video en sí. Y como escribió uno de ustedes, no tengas miedo de irte. Teme vivir una vida vacía e inconsciente. Nos vemos en el próximo viaje, en esta y futuras experiencias.